Hoy quiero saludar de una forma muy especial, muy grande y con todo el amor del Señor Jesucristo a toda la iglesia que en esta tarde recibe, abre su corazón y está pendiente a este glorioso mensaje. Doy un saludo para toda la iglesia, discípulos de Cristo de Colombia, a mis hermanos que están en todo nuestro país colombiano, a mis hermanos que están en esta congregación Piedecuesta Santander, donde ministramos por la bondad de Dios esta iglesia, y también a todos mis hermanos que se encuentran en otros países, naturales de allá y hermanos colombianos que están y reciben esta bendita palabra del Señor para todos ustedes. Les extiendo mi diestra, mi saludo y la bendición de ser nosotros el pueblo de Dios. Hoy tengo nuevamente la preciosa oportunidad que me da nuestro Salvador de tener a mi madre acá en el estudio de grabación, y ella tiene el saludo que siempre presenta para ustedes, y a continuación vamos a escucharlo. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos y personas conocidas que en esta tarde, a través de esta semana, tengan la oportunidad de escuchar este mensaje en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, para que lo atesoremos, pero también los compartamos con las demás personas. Que el Señor nos continúe bendiciendo, y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Quiero dar la alabanza a Dios de forma especial porque esto nos une y tengo todavía la grandeza de poder dirigirme a ustedes. Quiero invitarle, por favor, mis hermanos, que tomemos la palabra del Señor para hoy, Evangelio de San Mateo capítulo 18. Y vamos a tomar, por favor, los versículos del 1 al 6. Si usted tiene su Biblia, por favor, siga conmigo esta lectura, y tiene un título que dice ¿Quién es el mayor? Estoy leyendo la Biblia Reina Valera, versión 1960. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Amén. Para ustedes, mis hermanos, que están siguiendo conmigo esta serie de estudios, quiero decirles que hoy estamos en la lección número 90, y el título del sermón para este día es Un llamado a una fe semejante a la de un niño. Durante este capítulo vamos a estar mirando esta exposición que el Señor Jesucristo hace acerca de la fe. Pero antes de exponer esta palabra, quiero encomendar cada palabra y quiero encomendar todo lo dicho en las benditas manos de nuestro Salvador Jesucristo, para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para poderle conocer a Él. Entonces, aquí Mateo registra 5 discursos principales, y el capítulo 18 es el cuarto de esos discursos, es decir, el capítulo que hemos acabado de leer, siendo un discurso acerca de la semejanza del creyente a un niño. Y vamos a ver por qué el Señor compara a un creyente con un niño. No precisamente es el amor a un niño por ser niño, aunque es indiscutible que el Señor Jesucristo nos ama a todos nosotros independientemente de nuestras edades. Pero aquí el punto es la fe. Cómo tiene que ser la actitud del creyente y cómo tiene que ser nuestro comportamiento de fe, que tiene que ser como si fuésemos un niño, y vamos a mirarlo. ¿Por qué? Para podérselo explicar, yo voy a dividir estos versículos leídos en 2 puntos. El primer punto es lo importante, es saber quién es el mayor, pero en santidad y no en posición. Entonces, es el primer punto. Y el segundo punto es: Cristo estaba pensando en humillación y los discípulos estaban pensando en gloria.
Entonces, por ello es que el Señor va a dar esta enseñanza. Todo esto parte, según la narración de Marcos. El pasaje que acabamos de leer se encuentra aquí en Mateo, pero también se encuentra en Marcos y en Lucas. Y Marcos nos dice de una disputa que los discípulos tuvieron en el camino cuando venían hacia Capernaum, en la que reñían sobre quién había de ser el mayor. Ellos estaban pensando en posición y ellos estaban pensando en estatus. Ellos se evaluaban cada uno y estaban pensando posiblemente que el más indicado fuese Pedro, porque era a quien el Señor más se dirigía. Entonces, cuando ellos se le acercan al Señor, el Señor les pregunta qué son esas disputas que ellos tenían. Entonces el Señor nuevamente los va a enseñar, pues no ha existido un modelo tan grande de humildad como el Señor Jesucristo. Por ello es necesario para el Señor impartirles a ellos una enseñanza nuevamente de la humildad, que es lo que se necesita para poder ser grande en el reino de los cielos. El Señor aprovechó todas las ocasiones para ejercitarla y así quería que también lo hicieran todos sus seguidores. El Señor no perdía oportunidad para ser humilde y para ser manso de corazón. El versículo 2 nos dice que para ello el Señor entonces llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces el Señor utiliza una acción muy significativa y fue llamar a este niño, porque la humildad es una lección difícil de aprender, que se nos tiene que enseñar de todas las maneras y con todos los métodos. Para el Señor hoy quiso, para esta ocasión, quiso utilizarla tomando a un niño. El Señor puso a este niño no para que jugaran con él, sino para que aprendiesen de él. En el versículo 3 nos dice que Él les dice: de cierto os digo, que si no os hacéis como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Esta es la manera en la que el Señor describe entonces cómo es la conversión y cómo es un verdadero creyente. La conversión y el creyente que ha entendido el mensaje y que entiende de verdad el Evangelio es aquel que se hace a sí mismo como un niño. Como en las bienaventuranzas, presentan la fe como la dependencia absoluta, sencilla y confiada de aquellos que no poseen recursos propios de qué valerse. Entonces, así de esta manera, como los niños que son completamente dependientes y no tienen ningún logro o realización en los cuales estar confiados. Si nosotros vemos a alguien que sea completamente dependiente, es un niño. Y si vemos a alguien que sea completamente como despreocupado e inocente, es un niño que sabe que no tiene los medios para valerse. Nosotros en nuestra fe debemos entender que nosotros no somos nada, no generamos nada, no podemos tener ninguna pretensión ni tampoco ningunas ínfulas de nada, sino debemos ser los más sencillos y tener una inocencia en nuestra fe para que el Señor Jesucristo la haga crecer. Esto sería el primer punto, que lo importante es saber quién es el mayor en santidad. Hacernos como un niño, esto habla de nuestra santidad. No debemos buscar posición de estatus, de prestigio, sino sencillamente de santidad. El segundo punto, Cristo estaba pensando en humillación y ellos estaban pensando en gloria. El versículo 5 nos dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esto no se refiere a un niño en el sentido literal, sino en el descrito en los versículos 3 y 4. Los versículos 3 y 4 nos están diciendo: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces estamos hablando de todos los que se han hecho a sí mismo como niños, los que han tomado una decisión y una determinación de que tienen que tener una mente limpia y que tienen que tener un corazón completamente limpio. Para esto se necesita tener la dependencia del Señor. Quien nos va a purificar es la misma palabra de Dios, que es la que convierte el alma y es la que es viva y eficaz. Y ella puede hacer en nosotros esta obra.
es decir, el ser verdaderamente creyentes. El Señor Jesucristo lo hace entender nuevamente en Mateo 19:14, que dice de la siguiente manera: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A lo largo del capítulo 18 vamos a ver la comparación reiterativa del Señor Jesucristo hacia los creyentes como si fuesen niños. Entonces, estos niños son demasiado jóvenes e incapaces de ser creyentes o incrédulos voluntariamente, a diferencia de aquellos que pecan deliberada y premeditadamente. Entonces, aquel niño que está hablando del Señor es aquel que no tiene la intención de pecar, ni hace que su inteligencia y lo que él cree, la demasiada madurez, lo lleve a ser una persona confiada y una persona que todavía sigue navegando en sus pecados y navegando en sus maldades. El versículo 6 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos niños, a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería que se le atase una piedra de molino en el cuello y ser echados en el fondo del mar. El Señor se está refiriendo a todo aquel que conscientemente y sin misericordia haga caer de la fe a un creyente sencillo. Aquel que se propone de una forma consciente hacer pecar a alguien. Aquel que se propone de una manera también consciente confundir a esa persona que quiere crecer en la fe y a esa persona que le está sirviendo al Señor Jesucristo de una manera sincera. Y hay algunos que creen que con su conocimiento se pueden lucir y lo que hacen es querer confundir a las personas que están siguiendo verdaderamente al Señor Jesucristo. Más le valiera que se atara una piedra de molino. Una piedra de molino es aquella usada para moler el grano, es decir, la piedra de moler de un asno, que era tan grande que era necesario un asno, es decir, un animal, para darle la vuelta. Los gentiles usaban esta forma de ejecución, por lo que les era particularmente repulsiva a todos los judíos. Los gentiles utilizaban esto como ejecución. Y el Señor Jesucristo está diciendo, así como los gentiles ejecutan a una persona que le amarran una piedra de asno y la echan al mar, así debería pasar con una persona que confunda a alguien que tiene las intenciones sanas de servir al Señor. Cuando usted vea a alguien que está sirviendo al Señor, no se burle, no lo haga tropezar, no quiera confundirlo y no quiera hacerlo resbalar en cuanto a su fe. Esto tiene una seria condenación por parte de nuestro Salvador. Quiero que oremos al Señor. Eterno Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra que es clara y por tu palabra que nos enseña cómo debe ser nuestra fe de sencilla y nuestra fe de modesta, aun cuando seamos las personas de los más grandes conocimientos. Siempre debemos ser creyentes que vivamos en la fe. Por favor, ayúdanos a todos los que estamos recibiendo este mensaje a cumplirlo de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, mis amigos. Que el Señor Dios me los bendiga. Reciban un abrazo de este su servidor y amigo. Nos vemos en la próxima.